Bienvenida, bienvenido a esta segunda y última clase de este mini curso de autoconocimiento espiritual con fundamento. En la clase anterior aprendiste por qué es tan importante conocer nuestro funcionamiento mental básico y cómo eso ayuda a evitar distorsiones en el camino espiritual. También vimos conceptos fundamentales como símbolo, inconsciente colectivo y arquetipos. En esta clase descubrirás más sobre el funcionamiento de tu mente para evitar autoengaños. Conocerás los niveles de interpretación en los textos sagrados y en la vida. Y aprenderás 3 prácticas espirituales presentes en el corazón de la mayoría de las tradiciones auténticas. Soy Paula César y comparto este conocimiento de forma abierta y gratuita porque, en mi experiencia, son cuestiones fundamentales para construir un camino espiritual sano y que habitualmente no se explican. Si buscas una espiritualidad con fundamento, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que se viene. Comenzamos. Muy buenas. Voy a compartir pantalla. ¿Por qué es importante conocerse a sí mismo para acceder al conocimiento profundo? Porque estamos repletos de sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es un error sistemático en el pensamiento que afecta la toma de decisiones y la interpretación de la información. Es decir, los sesgos influyen en la percepción, en la memoria y en la razón, afectando la forma en que procesamos la información y la forma en la que llegamos a conclusiones. Esto que hoy llamamos sesgos, en realidad las tradiciones espirituales lo dicen desde hace milenios, ¿no? En especial el budismo, que trabajó mucho, y el hinduismo con cómo funciona la mente. Hoy la psicología lo estudia científicamente, le pone la palabra sesgos y de hecho hay muchísimos sesgos estudiados. Tienen algunos de ellos, los más importantes, bueno, algunos en los apuntes. No nos vamos a meter en eso ahora, porque lo importante es tener la idea general. Saber que esto es muy utilizado hoy en día en marketing y en política. La política, de hecho, ya no es política. Política era en la antigua Grecia cuando surgió. Hoy es neuromarketing, ¿no? De política no hay nada. Lo único que se utiliza son este conocimiento científico sobre los sesgos, sobre cómo las personas estamos sesgadas e inclinadas a tomar ciertas decisiones, y lo que se hace es simplemente eso, ¿no? Guiarnos hacia la toma de decisiones y la creación de ideas, ideologías y sentimientos a través de los sesgos para, bueno, hacernos votar a uno o a otro, básicamente, y en marketing para vendernos. Entonces, ¿qué son estos sesgos? Son como filtros. Supongamos que hay una situación. Nosotros vemos esa situación y, según lo que vemos, interpretamos. Solemos interpretar que lo que vemos es la verdad y presuponemos que nuestra interpretación de los hechos no falla. Sin embargo, en la percepción humana entran muchos filtros en juego. Los primeros, los que están entre la situación y el mismo órgano perceptual, ¿no? Por ejemplo, este sería un filtro: biología y condicionantes externos. ¿Qué queremos decir con biología? Bueno, por ejemplo, en el caso de la vista, las células involucradas en la visión. No hay dos seres humanos con la misma cantidad de células y de la misma forma. Quiere decir bueno, que sí, todos vemos más o menos lo mismo, pero no podemos estar 100% seguros de que veamos exactamente lo mismo unos que otros. Y condicionantes externos también. Podemos hablar de, por ejemplo, la luz que hay en esa escena. Quiero decir, la luz que me permite ver mejor o peor lo que sucede, la distancia a la que estoy entre lo que estoy viendo, etc. Ahora, hacia el interior, lo que encontramos son otros filtros que, como vimos antes, se encuentran en lo que llamamos subconsciente, están por debajo de la conciencia, es decir, no somos conscientes de que los tenemos estos filtros. Y están relacionados con, por ejemplo, experiencias previas, lo que se sabe o no se sabe, es decir, el conocimiento que tengo de la vida en general o de esta situación en particular. También, por ejemplo, los deseos.
no percibe igual un plato de fideos alguien que acaba de comerse una pizza que alguien que hace una semana que no come y tiene un deseo intenso de comer. Esto está estudiado, no se percibe igual, ese mismo plato de pastas no lo percibe igual una persona que otra. Una, la que está hace una semana sin comer, lo va a percibir bello, jugoso, brillante, ¿no? Mientras que una persona que acaba de hartarse de comer pizza, lo va a percibir, lo puede percibir más opaco, menos brillante, mucho menos bello. También aquí entra lo que conozco. No percibe igual, por ejemplo, una herida en la mano, una persona que trabaja haciendo cables que una persona que estudió medicina. Lo mismo al revés, no percibe igual un cable cortado una persona que es médico que una persona que estudió electricidad, ¿no? Para el médico, de repente acostumbrado a ver que los tendones, bueno, si se cruzan no pasa nada, me lo invento, pero de repente el que estudió electricidad ve que si hay dos fibras de un cable que se están cruzando puede ser un problema grave. Es decir, no percibe lo mismo según lo que sabe cada persona. Es decir, aquí hay una enorme cantidad de información que hace que nos veamos inclinados a interpretar de una u otra manera. Mira, un ejemplo, habíamos alquilado una vez un local y ese local tenía un tablero para encender las luces y la electricidad. Un día habían venido unos trabajadores a colocar, no me acuerdo si fue un aire acondicionado o unas luces. Lo cierto es que a mí me habían dado la sensación de que eran muy desprolijos trabajando, ¿no? Yo me quedé con esa idea. Entonces, bueno, nada, ese día terminó todo, cerramos, y al otro día cuando yo voy, entro y no encienden ninguna luz. Para encender las luces, y para apagarlas, cuando me iba, en el tablero de mando tenía que subir, había muchas perillas, yo tenía que subir algunas que eran específicas, las de siempre, ¿no? Entonces, llego a la mañana, enciendo las perillas habituales y nada encendía, nada encendía. ¿Qué pienso yo? Estos que estuvieron ayer trabajando, que eran súper desprolijos, hicieron algo mal, seguro, y ahora no funciona nada, ¿no? Eso fue mi sesgo. En base a prejuicios, a lo que yo había visto. Bueno, entonces llamé a un alumno que es técnico en electricidad y me dice, Paula, envíame una foto del tablero de mando, ¿no? De esto donde yo encendía las luces. Le envío una foto y me dice, a ver, levanta la perilla del que está arriba a la derecha. Levanto y enciende todo. ¿Qué había pasado? Que yo la noche anterior, distraída, bajé uno que no tenía que bajar, que habitualmente no se baja, que era el mando general, ¿no? Y al otro día, cuando fui, subí los de siempre, que son los mandos parciales de los diferentes sectores del local. Y no subí el que nunca se sube ni se baja, ¿no? La general. Resulta que la distraída, la desprolija había sido yo, que había apagado algo que no tenía que apagar y ahora no funcionaba nada, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con un sesgo, con un filtro en la información y cómo la interpreto. Entonces, tenemos una situación, vemos a unas personas, y en el subconsciente tenemos, por ejemplo, imaginemos que vengo de una familia que solía discutir mucho. Además, otro filtro que tengo es que acabo de separarme con mi pareja con la que también discutíamos bastante. Y además, otro filtro es que justo el que está con la mano levantada se parece a mi jefe, que es un cabrón, ¿no? Entonces, puedo interpretar, por ejemplo, que esas personas que veo están discutiendo y que el que levanta la mano, además, es el malo que lo está agrediendo injustamente al otro. Mientras que, ante la misma situación, es decir, vemos a unas personas, en el subconsciente, supongamos que tengo otra información, soy otra persona que vino de una familia que jamás se levantaba la voz, sino que todo lo resolvía amorosamente y con diálogo, que además el que está levantando la mano casualmente me recuerda a mi padre, a quien además yo quiero mucho. Y además, casualmente, vengo de ver una película de amor. Entonces,
Interpretaré, en este caso, por ejemplo, que las personas que veo están hablando amorosamente y que se llevan muy bien. ¿Mm? Entonces, misma situación, información diferente en el subconsciente, interpretación de una realidad distinta, aunque el hecho sea exactamente el mismo. Estos son ejemplos burdos para que se entienda, ¿vale? Pero esto ocurre en todos los órdenes de la vida, en ideología, en los valores morales. Recordemos que los valores morales están determinados por la cultura de la época, no son absolutos. La ética es otra cosa, no nos meteremos ahora, pero la moral está determinada y condicionada por la época y la cultura. Por ejemplo, antes era bien visto tener esclavos, y de hecho matarlos no significaba ningún pecado porque se consideraba que los negros no tenían alma. Hoy por hoy eso sería inaceptable. Antes era moralmente aceptable que las mujeres tuviesen prohibido por ley votar, y ahora eso sería impensado, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo bien en cuenta porque somos hijos de nuestro tiempo, y vamos a interpretar según toda la información que tengamos, que hayamos albergado en esta parte de nuestra mente, que es el subconsciente, que tiene que ver con nuestra crianza, el lugar donde nacimos, cómo crecimos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información que está ahí. Conclusión, tenemos que estar muy atentos a lo que pensamos y a lo que interpretamos en todos los órdenes. Tener en cuenta que siempre estamos accediendo a una ínfima parte de información de la totalidad de información que hay en toda situación. También que siempre tenemos sesgos y además que siempre que incorporemos conocimiento, nuestra percepción cambia. Así funciona la mente. Por eso, las personas más sabias tienen las opiniones menos categóricas, es decir, menos tajantes. ¿Por qué? Porque han experimentado muchas veces la situación de haber pensado algo con mucha vehemencia y luego, al conocer más sobre ese tema, darse cuenta de que su opinión había sido errónea. De allí que personas como Sócrates, considerado la persona más sabia de su época, dijo, solo sé que no sé nada. Es decir, cuanto una persona más conoce, más se da cuenta de que ignora demasiado para tener opiniones demasiado vehementes. Porque se da cuenta que el campo del saber es infinito. Entonces, para ser sabios, tenemos que estar dispuestos primero a conocer nuestros propios sesgos y a asumir nuestra propia ignorancia. Y en los apuntes tenéis unos cuantos sesgos que sería interesante que leáis para ver con cuáles os sentís más identificados o dónde se pueden encontrar teniendo estos sesgos. Pero con respecto a esto que estamos viendo aquí, voy a nombrar solamente este, que es el efecto Dunning-Kruger. Es un sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad para una tarea sobreestiman su habilidad, es decir, que creen que pueden más o que creen que saben más de lo que en realidad saben o pueden, ¿no? Esto nos pasa a todos. Es el típico cuando no sabemos y creemos que lo sabemos todo. O cuando vemos a esta gente que nos damos cuenta que no saben, pero creen que saben un montón, ¿no? Pero esto a todos nos pasa. De hecho, es un efecto que ocurre cuando no sabemos demasiado de algo, uno tiene la sensación de saber más de lo que verdaderamente sabe. Esto se ha estudiado mucho y en muchos ámbitos, es muy interesante. Aquí tenemos un gráfico, ¿no?, que tiene que ver con este sesgo, que es, bueno, cuando ignoramos mucho, tendemos a sentir mucha confianza sobre las opiniones que tenemos de las cosas, ¿no? Luego, cuando empezamos a conocer, esa confianza baja, ¿no? Es lo que llaman el valle de la desesperación, ¿no? Cuando en realidad nos damos cuenta de que no tenemos mucha idea de nada de eso particular. Luego, cuando empezamos a conocer, bueno, es lo que se llama el camino hacia la humildad, ¿no? Nos damos cuenta de que nos queda mucho por aprender, pero ya le vemos un poco más de sentido, ¿no? Y nunca este grado de confianza va a ser tan alto como el grado de confianza que siente una persona ignorante. Entonces, esto, dicho coloquialmente, es los más ignorantes suelen ser los que más seguros están de lo que piensan.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el camino espiritual? Bueno, mucho, mucho porque hay 3 puntos que podemos nombrar que aparecen también en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Una de ellas es el no juicio, el famoso no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, que además eso tiene que ver con causa y efecto, que lo veremos en el módulo 4. O, como dijo Marco Aurelio, tolerante con los demás, estricto conmigo mismo. Luego la humildad, ¿no? Siempre estamos accediendo a una ínfima porción de la información total en cualquier situación. Y esto a nivel de una situación exotérica, es decir, bueno, vemos que pasa algo, pero si a esto le sumamos lo esotérico, es decir, el plano metafísico, toda esa información de la realidad más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Información espiritual, metafísica, esotérica, como la querramos llamar, entonces es mucho más todavía lo que desconocemos. Por eso a medida que vamos conociendo más, nos volvemos más humildes, no más soberbios, porque nos damos cuenta de la inmensidad de información. Entonces, ante el descubrimiento del misterio, precisamente lo que se da de forma natural es la humildad. Y luego emuná, ¿no? Emuná como confianza. ¿Confianza en qué? Bueno, en que existe un orden perfecto, que de hecho vamos comprobando a medida que accedemos al conocimiento. Y ese orden tiene un funcionamiento que es perfecto, de hecho, mucho más allá de nuestra comprensión, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que a medida que vamos teniendo estas confirmaciones de cómo teníamos ideas muy fijas y luego al conocer nos damos cuenta que eso no era, pero al mismo tiempo vamos comprobando cómo hay un orden implicado, ¿no? A medida que lo vamos confirmando, eso también nos genera más emuná y más confianza en ese orden, ¿no? Porque empieza a cobrar sentido. Como dijo una gran mística, todo el mal del mundo se hallaba en el filtro de mis ojos. Cuando tuvo esa experiencia de unión con la totalidad y pudo ver más allá de lo que su propia mente le decía y de lo que sus ojos le mostraban, lo que se dio cuenta es que todo lo que consideraba que estaba mal, en realidad estaba en el filtro de sus ojos. Bueno, esto es muy profundo, ya iremos viendo paso a paso. Pero bueno, estas son 3 virtudes de alguna manera que van apareciendo a medida que avanzamos en el conocimiento espiritual, ¿no? El no juicio, la humildad y la emuná, la confianza. Ahora, claro, una pregunta que suele aparecer, bueno, pero ¿qué es juzgar? ¿No? ¿Quiere decir que no tengo que juzgar, que no puedo opinar sobre nada, que no se puede discernir si algo está bien o está mal? Bueno, vamos a apoyarnos en 3 características de lo que sería el juzgar en estos términos, ¿no? En términos espirituales, porque claro que podemos discernir y de hecho debemos discernir qué es lo bueno de lo malo y eso es parte del camino, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de juicio hablamos de algo muy puntual que tiene 3 características y son, por un lado, es sacar una conclusión categórica sobre algo. Es como cuando decimos o pensamos, esto es así y estamos convencidos, ¿no? Una conclusión categórica. Por otro lado, que esa conclusión categórica tiene carácter de absoluto, es decir, no solo digo esto es así, sino que internamente no doy la posibilidad de que pueda ser de otra forma a la que yo considero. Esto es así y además internamente tengo cerrada la posibilidad a que sea diferente. Y otra característica fundamental que aparece en el juicio es que observamos que siempre aparece una emocionalidad negativa y condenatoria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no es que alguien dice, por ejemplo, bueno, esto me parece así por tal y tal motivo, pero puede ser que yo no esté viendo algo, ¿no? Como ahí no hay emocionalidad, es decir, bueno, yo veo esto, tengo este discernimiento o esta comprensión y bueno, qué sé yo, puede ser de otra manera y yo no me estoy enterando, ¿no? Sino más bien el juicio viene como esto está definitivamente mal, siento una molestia interior, ¿no? La emocionalidad negativa, es decir, además de lo que veo, viene con una molestia interior y además, íntimamente, siento que eso debería ser castigado de alguna manera o que no debería existir.
¿no? Aquí el aspecto condenatorio. Estas son las 3 características con las cuales podemos distinguir si internamente estamos teniendo un juicio. Esto es algo que se trabaja en todas las tradiciones y que es como un veneno en la mente, el juicio, ¿no? Y tiene estas características. Entonces, ya que estamos hablando de preparar la mente, ¿se acuerdan que vimos estos diferentes aspectos del ser humano, ¿no? El cuerpo físico, lo más externo o exotérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual? Bueno, ¿se acuerdan también que habíamos dicho que en lo exotérico existen mandamientos o preceptos? En todas las tradiciones y religiones? Es como el qué debe hacerse para allegarse a lo trascendente, para alcanzar la unión con lo eterno, ¿no? El qué debe hacerse, sin explicación y sin demasiada comprensión de por qué eso es así. Es, no matarás, no harás esto, bueno, esos son los preceptos, los mandamientos. Como el enfoque del curso es interiores, descubrir el por qué y el para qué, vamos a ver 3 abstenciones o situaciones que, evitándolas, abren el cuerpo mental superior. En sánscrito, el buddhi, como le dicen, ¿no? El intelecto superior lo abren para que pueda llegar la comprensión más profunda. Esto es parte de toda buena preparación para la comprensión más profunda del conocimiento, porque yo puedo decir las cosas muy bien, las podría llegar a explicar espectacularmente bien, pero si la persona que recibe el conocimiento no tiene la preparación interior de su propia mente, entonces las palabras van como a rebotar, ¿no? El significado más profundo no va a poder ingresar. Entonces, con estas abstenciones, lo que se logra es abrir ese discernimiento superior. No las vamos a estudiar en profundidad en este primer curso, porque son muy profundas, cada una tiene efectos muy específicos además en la vida de las personas, pero sí que compartiré en esta parte las 3 principales y lo básico de cómo funcionan, para que podáis aplicarlas en la medida que cada uno lo sienta y lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque tanto y en cuanto lo pueda hacer, va a potenciar su comprensión a los aspectos más sutiles y profundos del conocimiento. Luego, si tienes preguntas, apúntalas y las vemos en la clase en vivo, porque esto suele generar muchas preguntas. Es importante saber que no hay forma de acceder a la comprensión más profunda del conocimiento hasta que estas abstenciones o prácticas espirituales no están incorporadas plenamente en la vida. Es decir, que si alguien quiere conocer la verdad suprema, tiene que pasar por sostener estas prácticas en su vida cotidiana. De hecho, nadie que no las haga puede alcanzar el conocimiento más profundo. Y esto está también, se encuentra en lo profundo de todas las tradiciones místicas, esotéricas y religiones en sí. ¿Qué son las abstenciones? Bueno, son prácticas que, como dijimos, están en todas las tradiciones espirituales auténticas y religiones y que están dichas de una y de mil formas. Algunas lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra, pero son las mismas. Las dan como precepto, que si uno no entiende para qué sirven, son como mandamientos vacíos, ¿no? Es como que me mandan a hacer algo, pero ni entiendo por qué ni para qué. Pero si entendemos el funcionamiento metafísico profundo, podemos hacerlas con un sentido, podemos darle más sentido y aplicarlas no como una imposición externa, sino como una acción interna con la intención precisamente de abrirnos el camino para la conexión más profunda con la sabiduría eterna. Abstención de mentir, abstención de violentar y abstención de robar. Cuando se estudian en profundidad se ven que están unidas, es como si fuesen la misma. De hecho, muchos sabios ponen la mentira y la violencia al mismo nivel. Y las abstenciones lo mismo, es como si fuese lo mismo, solo que como en diferentes matices. Abstención de mentir. Bueno, veremos que esto está dicho de una y mil formas en todos lados, ¿no? Empezamos, pongo el ejemplo del mandamiento número 8 en las tablas de la ley, que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí.
¿no? Que nos dice no dar falso testimonio ni mentir. Los Yoga Sutras de Patanjali, texto sagrado del hinduismo, ¿qué dice? Bueno, dice, quien logra establecerse en la virtud de la veracidad adquiere el poder de hacer realidad cada una de las palabras que pronuncia. Esto es muy profundo, ¿no? Cada uno lo puede seguir meditando o lo veremos también más adelante. Todo esto se comprenderá mucho mejor también cuando veamos la herramienta espiritual por excelencia en el módulo 3. Pero ahora para que tengáis lo básico. Quien logra establecerse en la virtud de la veracidad adquiere el poder de hacer realidad cada una de las palabras que pronuncia. El que es perfecto en virtud dice la verdad y cumple su deber, ¿no? En Dhammapada de Buda 2.17. También de Dhammapada Buda 2.24. Decir la verdad, no ceder a la ira. Aquí pone la ira, que es la violencia junto con la mentira. Por medio de estas acciones, uno se hace merecedor de ir ante la presencia de los dioses. El que miente comete impiedad contra la misma divinidad, que es la misma verdad, y luego se encuentra incapaz de discernir lo verdadero de lo falso. Esto es Marco Aurelio, libro 9 de sus meditaciones. Aquí habla claramente de cómo se pierde discernimiento al mentir, básicamente. Se cierra el intelecto superior, la capacidad de comprender más profundamente las verdades eternas. Texto sagrado hinduista, Mundaka Upanishad, dice, la verdad y no la falsedad obtiene la victoria. La verdad es la senda que conduce a las regiones de la luz. Los sabios transitan por ella, libres de deseo, y alcanzan la morada de la verdad suprema. Y por último, el Corán, Sura 2.42 y Sura 42.24. No mezcles la verdad con la mentira, ni ocultes la verdad mientras la conoces. Bueno, vemos cómo en todas las tradiciones aparece esta abstención, ¿no? Abstención de mentir o, dicho en positivo, veracidad, la virtud de la veracidad. ¿Qué suele suceder con esta información? Que la mente se resiste. Y empieza, ¿no? Preguntas que suelen aparecer y cuestionamientos que suelen aparecer cuando la mente se resiste. Bueno, pero ¿qué es la verdad? ¿No? Bueno, la verdad es para unos una cosa y para otros otra. O la verdad es relativa. O también, bueno, pero la mentira piadosa es para el bien de alguien, es buena, ¿no? O no es tan radical o tan literal, ¿no? Se puede decir mentiritas piadosas si es para un bien. Bueno, son diferentes variantes de la resistencia que suele hacer la mente ante esta información. Nosotros diremos simplemente que la verdad es decir lo cierto, es decir, si yo llego tarde, en lugar de decir, no, es que mi abuelita se rompió una pierna y la tuve que llevar, ¿no? Diré la verdad, que bueno, llegué tarde porque calculé mal el tiempo de viaje, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Claro, cuando nos autoobservamos, descubrimos que decimos una enorme cantidad de mentiras y muchas veces son automáticas. O sea, ni siquiera tienen una intención de hacer un bien o son a propósito. La mayoría son automáticas, porque nos programan socialmente para vivir en la mentira. Está completamente normalizada la mentira en nuestra sociedad. Esto tiene consecuencias, lógicamente, a nivel espiritual. Lo básico que hay que saber es que la mentira, es decir lo que no es cierto, cierra el entendimiento superior, nos cierra el acceso a las verdades más profundas. ¿Quiere decir esto que vamos a estar haciendo sincericidio y diciendo cosas que nos perjudican todo el tiempo o que dañan a otros? No, todo debe hacerse con un recto discernimiento. Y además que hay una premisa principal, que es la de no dañar. Por eso, ante verdades que pueden ser dañinas, la opción es el silencio. Pero bueno, se profundizará esto en otra instancia. Aquí es para que tengáis lo básico y todas las preguntas que surjan se puedan hacer en la clase. La segunda, abstención de violentar. Y por último, abstención de robar. Ahora, solemos pensar que robar solo aplica a ir con un arma a robar un banco, por ejemplo, ¿no? Pero en un sentido más profundo, robar es quedarse con cualquier cosa que no se haya obtenido legítimamente. Puede ser tiempo, dinero, aprobación, atención. Por ejemplo, si yo tengo una amiga y la llamo por teléfono porque tuve un rollo, un problema,
y le doy una charla de 2 horas contándole mi problema sin chequear, si mi amiga está con ganas, con tiempo, con energía de escucharme a mí 2 horas, ¿no? Entonces le estoy robando tiempo y energía, ¿no? Es una invitación también a que cada uno pueda meditar sobre estas verdades eternas, porque aquí hay mucho, mucho para profundizar. También entra, por ejemplo, en esto de no robar el consentimiento. Por ejemplo, en mi carrera también aprendemos herramientas alternativas de trabajo, ¿no? Con la gente, ¿no? Por ejemplo, como meditar, o ejercicios de movimiento físico, o ejercicios con muñequitos, o escribir una carta a alguien que se murió. Son todas como herramientas, ¿no? Recursos de trabajo, recursos terapéuticos. Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo decir, bueno, ahora vas a hacer esto. No, no, no. Primero le tengo que explicar, le tengo que proponer y explicar en qué consiste, para qué se lo propongo, es decir, qué esperamos conseguir con eso, qué tendría que hacer exactamente, y darle la posibilidad de que elija no hacerlo. O sea, darle un entorno de libertad donde la persona pueda, teniendo toda la información de qué es lo que le estoy proponiendo hacer, que pueda sentirse libre para elegir no hacerlo si no se siente cómoda o por el motivo que sea, si quiere no hacerlo, ¿no? Si no está este procedimiento previo a hacerle hacer el ejercicio, yo le estoy robando el consentimiento a la persona. Y esto es violento también. De hecho, todos los códigos de ética profesionales, si los estudiamos bien, vamos a ver que están basados en leyes espirituales, en leyes de sabiduría eterna, aunque no lo sepan. Las leyes incluso, ¿no? El consentimiento para dar los datos, que tenemos que informar exactamente qué hacemos con los datos de esa persona. Bueno, todo esto está relacionado con eso, con esta misma ley. Los diferentes niveles de interpretación. En la tradición cabalística y hebrea se cuenta que enseñaron los maestros que fueron 4 los que entraron al huerto, el huerto del misterio. Huerto se dice pardes en hebreo. En hebreo las vocales no existen, sino solo las consonantes. Estas son las consonantes de pardes. Pardes quiere decir el huerto del misterio. ¿Por qué pongo esto? Porque veremos la importancia de estas 4 consonantes. Se dice que los maestros de la ley enseñaron que fueron 4 los que entraron al huerto. El huerto del misticismo, el huerto del misterio, de la sabiduría oculta. Y ellos fueron Ben Asai, Ben Soma, Ayer y Akiva. El primero contempló las verdades supremas y murió. No pudo resistirlas. O sea, entró al huerto, Ben Asai, contempló las verdades supremas y murió porque no pudo resistirlas. Es una historia simbólica, claramente. Ben Soma entró, contempló y enloqueció. Ayer o Ajer entró, cortó las raíces de su relación con la tradición y la fe y terminó volviéndose hereje. Y Akiva entró en paz y salió en paz. Estos 4 hombres que entraron al huerto del misterio representan los 4 niveles de interpretación de la Torá. Torá es la ley. Torá quiere decir la ley. En este sentido podemos hablar de la ley eterna, solo que en la tradición del judaísmo. La Torá, recordemos que son el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, la P representa el nivel Peshat, ¿no? Que en realidad es lo que está representando simbólicamente Ben Asai, ¿no? Este nivel, el nivel literalista, el entendimiento simple, la parte más externa de la comprensión. El segundo representa simbólicamente
el nivel de interpretación remes o remes, un poco más profundo, que ellos hablan de vía analógica, por analogía quiere decir, interpretación por analogía. El tercer nivel, drash, que es una exégesis más profunda, simbolista, una interpretación más simbólica. Y sod en hebreo quiere decir secreto, refiriéndose a aquello que está tan profundo en la interpretación que está oculto. Por eso, misterio o místico, quiere decir eso. Encerrado, oculto, secreto. No porque haya alguien que lo quiera ocultar, recordemos esto, sino porque es la naturaleza misma de la creación. Lo que está más profundo no está perceptible a simple vista. Hay que hacer un trabajo de desvelamiento, de develar lo que hay oculto. Como dijimos, estos son los niveles de interpretación para lo que es la Torá, la ley. Pero, en verdad, la ley eterna, como venimos viendo, está contenida en todos los textos sagrados de todas las tradiciones. Solamente hay que saber decodificarla. Aquí en este curso, para simplificar, utilizaremos 3 niveles de interpretación. El literal o exotérico, que está relacionado con lo histórico. Recordemos que todo lo que está en el espacio-tiempo es exotérico. La historia es exotérica, porque es lo que se manifiesta en el plano visible, ¿no? Entonces, he cogido al azar un versículo bíblico para que hagamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, Isaías 41, versículos 8 al 9, ¿no? Dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo, eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Vale, en el nivel exotérico, bueno, queda claro que le habla a tú, a Jacob, ¿no? Que es del pueblo de Israel, siervo mío, te he escogido, eres descendiente de Abraham, eres mi amigo, tú, ¿no? Aquí está hablando Dios. Literalmente es fácil entender lo que está queriendo decir. Ahora, si vamos un poquito más a fondo, siempre veremos que en el nivel esotérico, bueno, hay muchos diferentes niveles del símbolo y esto va a tener que ver con el grado de penetración que nosotros podamos hacer en la información y de qué depende el grado de penetración que nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra alma, nuestra comprensión pueda hacer y va a depender de la preparación que tengamos. Por eso este módulo se llama Preparando la mente, le cabe el recibir. Para recibir la tradición va a tener que ver mucho con la preparación que nosotros hagamos de nuestros planos más sutiles, con los que decodificamos estos niveles más profundos. Entonces, bueno, ahí cada uno va a llegar al nivel que tiene de alguna manera internamente. Pero bueno, podríamos decir a grandes rasgos que una forma en la que podemos interpretar esto simbólicamente sería, dice, pero tú, Israel, bueno, aquí ya tenemos un primer acercamiento, porque Israel literalmente es un lugar geográfico, pero simbólicamente Israel es otra cosa. Israel se compone de 2 partes principales en hebreo, Yisra, que significa luchar o pelear, y El, que es una abreviatura de Elohim, que significa Dios en la tradición hebrea. Entonces, estamos hablando de lucha o esfuerzo espiritual por acercarse a lo divino. Jacob fue nombrado con un nuevo nombre, Israel, precisamente, luego de haber luchado. Esto aparece en el Génesis. Entonces, simbólicamente podemos entender que Dios no le está hablando a un pueblo o a una etnia determinada geográficamente, sino que se está dirigiendo a todas aquellas personas que le buscan, que buscan la sabiduría eterna y que hacen por estar en conexión directa con esta
sabiduría eterna. Israel, entonces, simbólicamente, está hablando de ese pueblo simbólico, que no es un pueblo geográfico, sino que puede ser cualquier persona de cualquier etnia en cualquier parte del mundo que busque acercarse a Dios, por ejemplo, ¿no? Simbólicamente. Entonces sigue, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido. Bueno, siervo mío, siervo, podríamos hacer una analogía ahí de qué es un siervo y cuáles son las características. También podemos buscar en la etimología. Bueno, hay muchas formas de acercarse a lo simbólico, pero podemos decir que puede estar hablando de una cierta docilidad ante el conocimiento, ¿no? Esto que hablábamos un poco en la clase introductoria, esta predisposición interior, esta cierta apertura interior y receptividad que necesitamos tener para poder recibir el conocimiento eterno, ¿no? Entonces, bueno, siervo mío puede estar hablando de esa predisposición, de esa docilidad, de esa entrega hacia el conocimiento, ¿no? Entonces le dice, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham. Bueno, aquí literalmente podemos decir, bueno, es una persona que literalmente desciende en el linaje de Abraham. Ahora, simbólicamente, podemos ver que Abraham fue quien, como vimos en la clase introductoria, dejó todo para ir en busca de Dios. Y a quien Dios dio la sabiduría eterna. Entonces, simbólicamente, puede estar hablándonos de aquellas personas que descienden espiritualmente de Abraham. ¿Qué quiere decir descender espiritualmente de Abraham a nivel esotérico, interior, en una interpretación más profunda? Bueno, aquellas personas que buscan también la verdad eterna y seguir enraizados a esa verdad eterna, ¿no? Y aquí es donde aparece también algo que vimos ya en una clase anterior, que es este árbol de la sabiduría, ¿no? Esta tradición primordial, este tronco de sabiduría eterna que, independientemente de a qué tradición o religión se ramifique en lo exotérico, en lo esotérico, en lo interior, es siempre el mismo tronco. Entonces será Abraham, se lo nombrará como Abraham en una tradición y podrá tener cualquier nombre en cualquier otra tradición, pero interiormente siempre va a estar refiriendo a aquel linaje espiritual de personas que beben de el árbol de la sabiduría eterna. Entonces, cuando dice descendiente de Abraham, puede estar refiriéndose simbólicamente a esto, ¿no? Este es el famoso pueblo de Israel, el pueblo elegido. De nuevo, literalmente está hablando de algo exotérico, pero esotéricamente, interiormente, está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Algo que tiene una raigambre espiritual. Y luego le dice, mi amigo. Bueno, ¿qué es un amigo a nivel exotérico? Un amigo es una persona que está muy cerca a uno, ¿no? Entonces, bueno, Dios le está diciendo a Jacob, mi amigo. Es decir, que Jacob es alguien que Dios considera muy cercano, porque viene haciendo lo que hacen las personas que buscan a la sabiduría eterna, ¿no? Le dice, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, literalmente está hablando de que Jacob estaba muy lejos y desde allí lo llamó y lo trajo. A nivel espiritual, podemos estar hablando de una persona que estaba muy lejos de qué? De Dios o de la luz o de la verdad eterna, ¿no? Podría ser una persona que estaba en la oscuridad total, perdida, un pecador, ¿no? Alguien muy lejos de la luz es alguien que está en la oscuridad, ¿no? Y él le dice, yo te busqué, te traje desde lo más lejano, ¿no? Desde los confines, desde lo más remoto, te llamé. Es decir, que le está diciendo a Jacob, tú has escuchado mi llamado, ¿no? Simbólicamente. Lo trajo desde muy lejos. Y termina diciendo, y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado, ¿no? Entonces, simbólicamente podemos interpretar que una persona que pertenece espiritualmente a este grupo de personas que buscan
la sabiduría eterna, que buscan conectar con lo supremo, la divinidad, Dios, y que se entroncan con esta tradición primordial, que es una tradición espiritual, eterna, independientemente de las formas que adopte, es alguien que es elegido de alguna manera por esta sabiduría para servirle a la misma sabiduría. Dice, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado, ¿no? Estas personas finalmente se vuelven servidoras, siervas, ¿no? Servidoras de la misma sabiduría, de diferentes maneras. Bueno, esta puede ser una de las muchas interpretaciones simbólicas que podría tener este pasaje, por solo poner un ejemplo y que se entienda la diferencia entre lo literal y lo simbólico. Y el nivel Sod, bueno, el nivel Sod quiere decir secreto, ¿no? Esto quiere decir que es el nivel que está más interior, más oculto. Por tanto, estamos hablando de un nivel de revelación interior. Es una revelación que se da en el interior de la persona conforme a la práctica sostenida y comprometida. No es algo que se pueda decir en palabras, por eso es Sod, porque por más que la persona acceda a ese conocimiento, aunque tratase de ponerlo en palabras, en el momento que se pone en palabras, ya se pierde la mayor cantidad de información, porque la palabra está en el mundo de la forma, es lo exotérico, por tanto, no puede contener este nivel de información que es tan sutil y tan profunda. Por eso, no me voy a meter eso ahora, pero lo tienen un poquito en los apuntes, por eso, desde tiempos inmemoriales, se utiliza el ritual simbólico para transmitir este nivel de profundidad en la información que precisamente por ser tan elevado y tan sutil no puede asirse a la palabra. Entonces, el ritual simbólico desde siempre en todas las religiones y tradiciones espirituales se utiliza para transmitir este aspecto del conocimiento más profundo. Bueno, apuntad todas las dudas y preguntas que surjan y nos vemos en la clase. Hasta la próxima. Espero de corazón que te haya servido y que te haya dado herramientas para tu propio camino. Si te interesa una espiritualidad con fundamento, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te dejo en la descripción un enlace a la formación Ciencia Espiritual, en la que en 4 meses podrás ubicar todas las piezas del puzzle de la espiritualidad. No solo desde la teoría, sino con prácticas concretas y encuentros en directo cada semana en grupos reducidos de máximo 7 personas. Esto, naturalmente, permite un trabajo personalizado, profundo y una transformación real. Si quieres, déjame en comentarios sobre qué te gustaría que haga los próximos videos. Nos vemos la próxima semana.